Hermanos, creo que hay un dicho popular que nos ayuda a acercarnos a esta porción de las Escrituras. Y si lo conocen, quiero que me ayuden a completarlo. Y dice así: los trapos sucios, así es, se lavan en casa. La reflexión que nuestros antepasados nos legaron nos dice que hay sabiduría en guardar esa información que puede resultar perjudicial o que es información confidencial, así como los momentos en que se gestan conflictos de manera privada. En cualquier ámbito, sea en una familia, sea en una empresa, sea en un tribunal o sea en una iglesia. Hay cierta información que nosotros escuchamos que por su carácter, por su naturaleza, es más delicada. Bien utilizada puede servir para bien de nuestro prójimo, pero mal utilizada puede causar mucho perjuicio. De esa forma, hermanos, cuando guardamos esa información que otros nos confían en cualquiera de estos ámbitos, especialmente en la iglesia, que es de lo que vamos a hablar hoy, protegemos la reputación de nuestro prójimo y su buen nombre en la sociedad. Lo mismo ocurre en la iglesia. Protegemos el nombre de una iglesia y no solo nuestra reputación como iglesia, sino la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando este principio se rompe, lo que hay que confesar ocurre frecuentemente, se generan un sinfín de problemas, chismes, pleitos, demandas, blasfemias en el caso de información que tiene que ver con la iglesia que no debería salir a la luz. Hay información que debe salir a la luz, obviamente. Y esto último, hermanos, las blasfemias de parte de los incrédulos, que toman ocasión de los asuntos en la cristiandad para reprochar nuestra fe y el nombre de Cristo en este mundo. Se espera que los trapos sucios se laven en casa, pero los corintios los estaban lavando ante los incrédulos. Esto era preocupante para Pablo por varias razones. En primer lugar, nos va a decir el apóstol, era inquietante que entre hermanos cristianos se estuvieran agraviando y defraudando. Esto ya era una pérdida para la familia en la fe. Pero él agrega además, en segundo lugar, algo más preocupante es que cuando había conflictos, los creyentes no escogieran a hermanos sabios que pudieran mediar, que pudieran conciliar a las partes para llegar a una resolución. En tercer lugar, nos dice el apóstol, que llevaban estos asuntos a los tribunales públicos, en donde el testimonio de la iglesia se vería comprometido. Ese es el problema que podemos deducir que había detrás de esta escena en el capítulo 6. Pablo va a concluir con una advertencia severa y un recordatorio de cómo Dios había transformado a los corintios para que vivieran de un modo distinto. Si en la sección anterior, hermanos, cuando estuvimos hablando de la disciplina que se realiza por parte de la iglesia, en el capítulo 5, aprendimos algunos principios que tenían que ver con nuestra relación con el mundo o con los de afuera, como dice el apóstol Pablo. Y aprendimos también principios que tienen que ver con nuestra relación con aquellos que profesan la fe, pero están impenitentes, no se quieren arrepentir de algún pecado en particular. En esta sección aprendemos más de qué es lo que Cristo espera de nuestra relación como cristianos dentro de la iglesia. Así que vamos a ver esta porción en tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver o hablar de estos pleitos ante los incrédulos. Pleitos ante los incrédulos. Versículos 1 al versículo 6. En segundo lugar, vamos a tocar ese punto en el que el apóstol habla de agravios y fraudes entre hermanos. Ese va a ser el segundo encabezado, agravios y fraudes entre hermanos.
Y por último, vamos a terminar considerando la advertencia y el recordatorio que nos da el apóstol Pablo en los versículos 9 al 11. Repito, primero vamos a considerar los pleitos ante los incrédulos, después los agravios y fraudes entre hermanos, y por último, la advertencia y el recordatorio que el apóstol nos da. Pensemos entonces primero en esto, esos pleitos ante los incrédulos. Y lo primero que hay que preguntar es, ¿cómo es que Pablo está conectando lo que venía diciendo, hablando de la iglesia, con lo que tenemos aquí en el capítulo 6? Recuerden, hermanos, que en el capítulo 5, Pablo estaba esperando que los creyentes emitieran un juicio. Vean lo que dice en el versículo 12, capítulo 5. Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Hay un juicio que tenían que realizar los creyentes. Tenían que juzgar correctamente y expulsar a este hombre que estaba cometiendo un pecado atroz en la iglesia. En el capítulo 6 también debían juzgar, pero la situación es otra. Ya no se trata de expulsar a una persona. Se trata de juzgar correctamente en conflictos internos que involucraban a los miembros de la iglesia y de no llevar esto delante de los tribunales de personas que no eran creyentes. Hay una lógica en el desarrollo de estos temas. Se trata de juicios y las esferas en que se realizan. En el primer caso, no se había hecho un juicio, que Pablo dice, ustedes tienen que hacer. En el segundo caso, se estaban haciendo, pero se hacían mal y en una esfera que no correspondía. Otra vez, Pablo esperaba que los trapos sucios se lavaran en casa. Que si había un conflicto se resolviera allí mismo y no se llevara a los tribunales afuera, afectando así el testimonio de la iglesia. Así que Pablo comienza diciendo esto. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo está preguntando, ¿se atreven a hacer esto? Cuestionando, hermanos, de esta manera, ¿cuál era su motivación? El por qué lo estaban haciendo. Pablo simplemente pudo haber dicho, oí de parte de los de Cloé que están haciendo esto y esto y esto. Pero no es esa la manera en que lo aborda. Pablo quiere llegar al corazón de la cuestión y que ellos se pregunten en por qué se estaba dando esa situación. Que cuestionen sus motivos. Por eso habla a modo de pregunta. Pablo dice, cuando tiene algo contra otro. Y la palabra algo, hermanos, en griego, tiene connotaciones legales en el texto original y se puede traducir como asunto, una cosa. Incluso se puede traducir como demanda, lo cual concuerda muy bien con el lenguaje que tenemos en el resto del pasaje. Pablo habla de juicios, Pablo habla de pleitos, y por allí hay una palabra también que se puede traducir como tribunal. Pablo está aludiendo o está utilizando a propósito un lenguaje así. Entonces, ¿cuál era el problema? Se estaba llevando un asunto, un conflicto delante de los tribunales. ¿Y por quiénes estaban conformados esos tribunales? Pablo dice, ¿se atreven a ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, los creyentes estaban optando por someterse al escrutinio de los injustos y los incrédulos, como los va a llamar Pablo en el versículo 6, en lugar de llevar esto a los santos. Ahora, no hay duda, hermanos, de que hay casos que hay que llevar ante las autoridades. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vemos al apóstol Pablo actuando en otras ocasiones, como en el libro de los Hechos, cuando él había sido encarcelado en Filipos y se manda la orden de que los alguaciles lo suelten. Y Pablo dice, no, vengan ellos mismos a soltarme.
Porque Pablo estaba pensando, yo como ciudadano romano tengo derecho a que se respeten mis garantías. Entonces, vemos que Pablo, hermanos, sabía actuar con la prudencia necesaria cuando era requerido de su parte que apelara a alguna autoridad. Lo mismo vemos en el testimonio de Pablo. Cuando llega el punto en que se encuentra con pared, él dice, a César apelo. Otra vez, Pablo sabía cómo moverse delante de las autoridades. Pero el caso es que estos pleitos que se estaban dando en la iglesia se pudieron haber resuelto en la iglesia. Esa era la cuestión aquí. Sigue diciendo el apóstol, versículo 2. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Pablo dice también en el versículo 3, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? El futuro escatológico, lo que ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor, dice Pablo, debía cambiar la forma en que juzgaban las cosas de esta vida. Si parte de la promesa de Cristo es que lo que Él ganó para nosotros nos va a hacer partícipes de ello. Y Cristo puede decir en el libro de Apocalipsis que así como Él se sentó con el Padre, Él nos va a sentar con Él. Que así como Él trae el juicio, Él nos va a dejar participar de ese juicio. En los evangelios el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que iba a llegar un día en que se iban a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues ese juicio futuro del que Cristo nos va a hacer partícipes, dice el apóstol, debería cambiar la forma en la que piensan en las cosas de esta vida. Si van a juzgar esas cosas tan grandes, cosas que tienen que ver con el destino eterno de los ángeles, y yo creo que la referencia es aquí a los ángeles caídos y a este mundo, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas o las cosas de esta vida? Imaginen el siguiente escenario, hermanos. Un hermano en la iglesia en Corinto le presta a otro unas gallinas ponedoras y el segundo nunca se las devuelve. Y va el primero y le dice, hermano, devuélveme las gallinas que te presté. Ya las utilizaste, ya sacaste ganancia, las quiero de regreso. El segundo le dice, no. Pues vámonos a juicio. Vamos delante de los tribunales y vamos a pelear este caso hasta las últimas consecuencias. Era esa clase de actitud, hermanos. Pero Pablo dice, si ustedes, los santos, los creyentes, van a estar en una posición más alta, hermanos, en una posición más alta que la Suprema Corte de Justicia, ¿no podrían juzgar entonces el asunto de las gallinas? Claro, Pablo no habla de gallinas, pero lo pongo como un ejemplo para que veamos la diferencia que hay entre las realidades de las que vamos a participar cuando Cristo regrese y los pleitos o la clase de problemas que podemos tener dentro de una iglesia. Pablo nos dice además, versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y aquí es donde aparece la palabra que les había dicho, que se puede traducir también como tribunales. Cuando Pablo dice, tienen juicios sobre cosas de esta vida. La misma palabra podría traducirse, tienen tribunales sobre cosas de esta vida. Hay una dificultad aquí. Pablo claramente está utilizando un lenguaje legal. Lo que es claro, hermanos, es que Pablo esperaba que ellos mismos pudieran juzgar estas cosas sin acudir a las autoridades. Los corintios no estaban escogiendo, sin embargo, a las personas capaces para resolverlos. Pablo dice, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No sabemos por qué, pero los corintios estaban escogiendo a personas que serían despreciadas para intentar mediar en los conflictos. ¿Qué es lo que iba a pasar entonces? No se iba a resolver. Y la consecuencia lógica es que si decían, no se resuelve aquí, entonces vamos a las autoridades civiles.
Pero con toda probabilidad, hermanos, la motivación para hacer esto no era buena. Si desde el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de cómo Moisés debía colocar a jueces que fueran justos, que fueran intachables en su carácter, que no se prestaran a corrupción, los corintios debían haber entendido mucho más en la iglesia. Cristo quiere que haya pureza en la iglesia, Cristo quiere que haya paz y conciliación entre los que somos hermanos. ¿Por qué pondrían entonces a alguien que saben que no va a resolver el problema? No sabemos exactamente por qué, pero la motivación no parece haber sido buena. Y es por eso que el apóstol puede decir en el versículo 5, para avergonzarlos lo digo. Qué curioso que Pablo hable de esta manera. En el capítulo 4 él nos había dicho, no escribo esto para avergonzarlos, hablando acerca de cómo Pablo había sufrido como apóstol. Pero ahora que llega esta cuestión de los pleitos, Pablo está discerniendo, hermanos, que hay una motivación mala y les dice, esto lo estoy diciendo ahora sí, para avergonzarlos. La situación era lastimosa, especialmente porque los corintios tenían a su alcance la sabiduría de la palabra de Dios y del evangelio. Recuerden que estos hombres se estaban jactando de ser sabios. El apóstol había dicho en el capítulo 1. Y no podían poner, no había acaso ni uno solo que pudiera juzgar en estos conflictos y poner de acuerdo a las partes. No había ni uno solo con la sabiduría y el carácter necesario para mediar y conseguir una resolución. Es como si el apóstol dijera, ¿a poco no pueden lavar los trapos sucios en casa? Se jactan de sabiduría, me dicen que ustedes están reinando ya con Cristo y resulta que no pueden resolver un conflicto que se dio por algo de esta vida, por algo ordinario, por algo común y corriente. Dice el apóstol, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Versículo 6, y esto ante los incrédulos. Qué vergüenza, dice el apóstol. Lo digo para avergonzarlos. ¿Cuál es el testimonio que están dando? ¿Cuál es la motivación por la que están haciendo esto? ¿Cuál es la razón por la que se dan estos conflictos? ¿Y por qué no se pueden resolver? Mucho más nos dice Pablo, y con esto pasamos al segundo punto. Había agravios y fraudes entre hermanos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bien podemos resumir este problema en 3 puntos. Tenían pleitos legales, los estaban llevando delante de los incrédulos, y no solo eso, dice Pablo, eran los creyentes mismos los que estaban agraviando a otros y defraudando. Ahora, ¿por qué esto era un problema, hermanos? Ya hemos visto lo que implicaría llevar esto a los incrédulos. El testimonio de la iglesia estaría en juego. El nombre de Cristo muy probablemente sería blasfemado. Pero ¿qué hay acerca de las otras 2 faltas? ¿Qué estaba mal con los pleitos dentro de la iglesia? Pensémoslo así. ¿Deberían los cristianos caracterizarse por ser conflictivos, vengativos, inmisericordes? Se sobreentiende, hermanos, que hay faltas que requieren restitución y que habrá cuestiones que por lo delicadas que sean, haya que llevarlas a las autoridades. Pero el asunto aquí es lo que hay detrás de un conflicto. ¿Cuántas partes se necesitan para tener un pleito? 2. Quiere decir que al momento en que se gesta un pleito, 2 partes tienen que estar pensando, yo tengo la razón y quiero que se respeten mis derechos.
Pero ¿qué pasa cuando alguien cede? Se acaba. Ya no hay más pleito. Hay conciliación. Hay acuerdos. Si se hace con la actitud necesaria. Vean lo que dice el apóstol, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es el tipo de actitud que el apóstol Pablo y Cristo esperan de la iglesia. Una actitud conciliadora, una actitud que busca la paz, una actitud que dice, a mí me están dando mal, pero yo no voy a pagar de esa manera. Pablo nos dice más adelante en ese mismo capítulo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si el Señor Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿De qué manera debemos amar más a nuestros hermanos? Ese era el problema con los pleitos. Había una mala motivación. No se estaban comportando de una manera cristiana. No estaban pensando en las implicaciones de lo que Dios había hecho en ellos para que pudieran vivir de un modo distinto. Pero ¿qué hay acerca de los agravios? ¿Cuál es el problema con los agravios? ¿Deberían los cristianos caracterizarse por ser fraudulentos, deshonestos, avaros, injustos? Por supuesto que no, pero esa es la forma en que los corintios estaban actuando. Y vean la advertencia que tenemos, hermanos, porque en otro lugar también Pablo habla de esto, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. El apóstol dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahora, hay que hacer esta distinción. ¿Se dan estas cosas, hermanos, en las iglesias? ¿Se dan pleitos, se dan agravios, se dan fraudes? Sí. ¿Puede un cristiano caer en estas cosas? Sí. Pero si hacemos la pregunta, ¿debe un cristiano vivir de esta manera? La respuesta es, por supuesto que no. Y el apóstol va a apuntalar eso cuando lleguemos al versículo 9, al versículo 11. Esta era la situación entonces. Había cristianos robándole a sus hermanos, siendo fraudulentos, siendo avaros, persiguiendo motivaciones pecaminosas. Es por esta razón que Pablo termina con tal fuerza el pasaje, hermanos, con una advertencia, no para los incrédulos, porque sí o no, muchas veces utilizamos ese pasaje para hablar a otras personas que no han conocido el Evangelio. Y lo citamos en el evangelismo y decimos, todas estas personas que están en esta lista no van a entrar en el reino de Dios. Y es cierto, es un buen uso. Pero el uso que Pablo está haciendo es para la iglesia. Era para ellos. Y les dice, versículo 9, este es el último punto, la advertencia y el recordatorio. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y Pablo nos da esta lista de pecados, que yo creo que resumirían el trasfondo de la vida de los corintios. Que Pablo hablaría de estas cosas en particular, porque esto resumía el pasado de los corintios. Pero el punto de la advertencia es, esto va para ustedes. Si alguno permanece en estas cosas, no heredará el reino de Dios. No será salvo, en otras palabras.
Pablo nos da una lista que comprende algunos de los pecados más comunes. Y el apóstol dice que si ellos permanecían en sus agravios, en sus fraudes, correrían el destino de las mismas personas que está mencionando, de los fornicarios, de los idólatras, etc. Y Pablo enlista, hermanos, pecados que podemos dividir. Por ejemplo, pecados de naturaleza sexual, fornicarios, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, pecados que tienen que ver con la idolatría, los idólatras, dice Pablo, pecados que tienen que ver con la posesión de nuestro prójimo, ni los ladrones, ni los avaros, con el uso de los dones que Dios nos ha dado, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice a continuación, versículo 11, y esto eran algunos. Es decir, este es el antes, de la vida de los corintios. Su vida se caracterizaba antes por esas cosas. Vivían en esas cosas, practicaban esas cosas, participaban de esas cosas. Pero Pablo dice, mas ya habéis sido lavados. Este es el ahora. Hay un antes y hay un después. Pablo dice, su vida era de esta manera, como la estoy describiendo. Y eso que ustedes están haciendo de los agravios y los fraudes, se relaciona más con lo que ustedes eran antes. Pero recuerden lo que Dios ha hecho, que sean ahora distintos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia se compone de pecadores. Pero pecadores que han sido transformados desde la raíz, desde el corazón hacia afuera, para vivir ahora de un modo distinto. Y eso tenía que reflejarse en los corintios. Ellos habían sido purificados, habían sido separados del mundo para servir ahora a Dios y declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por la obra del Espíritu de Dios. Y por tanto, debían vivir de una forma diferente. Eso es lo que Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Pero ¿cómo aplicamos ahora esto, hermanos? ¿Cómo nos apropiamos de estas instrucciones del apóstol? En primer lugar, permítanme decir esto. A través de las palabras del apóstol, aprendemos que la voluntad de Cristo para su iglesia es que no haya agravios ni fraudes entre creyentes. Y que cuando haya un pleito se pueda reconciliar por medio de hombres sabios. Otra vez, tenemos que reconocer la realidad en la iglesia y distinguirla de lo que la iglesia debería ser. La realidad es que hay pleitos, la realidad es que hay conflictos, la realidad es que hay desacuerdos y diferencias. Pero ¿cuál es el deber, hermanos? Al que Dios nos ha llamado y al que nos ha capacitado, transformándonos para vivir de una manera distinta. Que vivamos en paz en la iglesia. Que cuando hay un pleito sepamos cómo reconciliarnos. Y piensen en esto. Pablo le pregunta a los corintios, si no había acaso un hombre sabio en la iglesia que pudiera mediar en aquellas situaciones. Y creo que hay que preguntarnos, hermanos, por la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Tenemos sabiduría como para resolver conflictos? ¿Como para mediar entre dos partes? Si se diera un pleito grande en esta iglesia, ¿habría hombres capaces por su carácter y por su conocimiento de hacer distinciones finas, de poder juzgar, de escuchar a las partes y llegar a un acuerdo? Esto requiere la sabiduría salomónica, porque en la iglesia se dan ese tipo de conflictos, como lo pudo atestiguar el rey Salomón. La sabiduría, hermanos, que es de lo alto.
Hay que pedir esa sabiduría para que sepamos cómo vivir como iglesia y en el momento en que se dé un conflicto de una naturaleza como esta, pueda ser resuelto dentro de la iglesia. En segundo lugar, reconozcamos también que los asuntos que se dan dentro de la vida de la iglesia, sobre todo en cuestiones de disciplina o conflictos, deben tratarse con mucha prudencia. Hermanos, si creemos que la iglesia es sagrada, que es santa, que es la casa de Dios, como Pablo se lo dice a Timoteo, hay que tratar la información que tenga que ver con la iglesia de la misma manera. Sobre todo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de personas fuera de la iglesia. Si ocurre un conflicto aquí, si hay un caso de disciplina, ¿debería el mundo de enterarse de eso? No. Quizá habrá uno o dos casos en los que sí, porque el pecado sea de tal naturaleza que haya que denunciarlo públicamente. Pero en la gran mayoría de los casos no tienen por qué enterarse. Son cosas que tratamos como iglesia. Es como si le contaras, hermano, hermana, al vecino tus secretos más íntimos, de tu familia, los problemas de tu familia, etc. Lo mismo en la iglesia. En este sentido tenemos un testimonio colectivo, no solamente individual. No solo debemos pensar en cómo damos testimonio como creyentes, uno a uno, o qué es en lo que piensan los demás cuando ven nuestras vidas, sino también como iglesia. ¿Qué es lo que reflejamos como iglesia para los de afuera? En tercer lugar, recibamos las advertencias que Dios nos da para apartarnos del pecado y vivir en santidad. Porque si alguien no permanece en santidad, la Escritura es clara, no verá al Señor. De esta forma, hermanos, podemos tomar la misma advertencia que Pablo le diera a los corintios, versículo 9 y versículo 10, y decir, este texto es para nosotros. Hermano, si estás cayendo en alguna de las cosas que se enlistan aquí, arrepiéntete de tu pecado. Porque si permaneces en eso, no vas a heredar el reino de Dios. Esto es para la iglesia, es una advertencia para la iglesia. Tiene que ver también con los incrédulos, sí. Amigo mío, si tú estás aquí y no has sido lavado, no has sido transformado por la obra de Dios en el corazón del hombre, esto te describe a ti. El pecado te describe a ti. Alguno de estos pecados o algún otro, pero el pecado describe la manera en la que vives. Y hay una esperanza, la esperanza de la que gozaban los corintios. Tú puedes ser transformado también. Y me puedes decir, hermano, pero esto que yo estoy haciendo me tiene atado. Soy esclavo a esto. Sí, y los corintios también lo eran, hasta que Dios hizo la diferencia en sus vidas. Para Dios no hay cosa difícil. Él puede tomar a un pecador de lo más profundo, cuando ha tocado fondo, y convertirlo en una nueva criatura. No debemos tener duda de eso. Por último, hermanos, recordemos, como los corintios, de dónde nos ha sacado Dios y la forma en que obró en nuestras vidas. Déjenme decirles lo que muchos estaríamos haciendo exactamente a esta hora si Dios no hubiera obrado en nosotros. Estaríamos recuperándonos de la resaca, de la embriaguez del día anterior. Hermanos, pero ¿cómo Dios usó a otras personas que nos hablaron acerca del Evangelio, que nos dejaban con una cosquilla en el corazón diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué viven de una manera tan diferente? ¿Por qué hablan de una manera tan diferente? ¿Quién es este Cristo del que hablan? Y el Señor obró. En algunos casos de una manera estrepitosa, y la conversión fue evidente para todos. En algunos casos quizá la obra de conversión fue más gradual y no se dieron cuenta, y de repente
Ya formaban parte de una iglesia, habían sido bautizados, habían confesado a Cristo. Pero eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, no olvidemos de dónde nos ha sacado Dios. Porque en la iglesia, cuando pensamos en lo que antes éramos, si ahora podemos decir que brillamos, que somos diferentes, es gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su obra. Sigamos celebrando, entonces, hermanos, con nuestras vidas, con nuestra obediencia, procurando la paz en esta iglesia, procurando el resolver conflictos, el pedir sabiduría. Sigamos celebrando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén, hermano.